Ataque vinculado a Bin Laden contra intereses estadounidenses. Periodistas que visitaron a Bin Laden en Afganistán este año dijeron que parecía encontrarse en una carrera contra el tiempo para ver quién atacaba primero. Es posible que lleve bastante tiempo determinar quiénes estuvieron detrás del peor atentado terrorista en la historia, pero lo cierto es que Osama Bin Laden está bien arriba en la lista de sospechosos. Damián Autorino, CNN. Y lo increíble, lo más impresionante de todo esto es que el gobierno talibán de Afganistán, el gobierno más retrógrado, más machista, más primitivo del mundo en estos momentos probablemente, ese gobierno talibán es también hijo de los Estados Unidos. Cuando Rusia invadió Afganistán era porque Afganistán se había convertido en ingobernable. En el estilo estalinista, la normalización de Afganistán significaba invadirla. Muy bien, durante años la CIA puso millones y millones de dólares en armas para abastecer a una guerrilla fundamentalista, los mujahidines. La guerrilla tuvo tantas armas, tanto coraje y tantos efectivos que al final derrocaron, por supuesto, al gobierno de Kabul, al gobierno de Afganistán, al gobierno prosoviético. Pero lo que los norteamericanos no sabían era que habían creado otro monstruo de 1000 cabezas, porque resultó que el remedio era peor que la enfermedad. Los mujahidines se convirtieron en los sectarios más sectarios del Corán y del islamismo, y convirtieron a la OLP, por ejemplo, en una especie de club de Boy Scouts, y a los radicales islámicos de Hamas en amateurs de la violencia y en amateurs del fanatismo sobre todo. Así que Estados Unidos, de algún modo, está cosechando la siembra venenosa que en todo el mundo ha podido, digamos, llevar. Tras la pausa, vamos a entrar. Pensaron en todo. Terroristas habrían utilizado armas de fuego simulados como celulares. Con animaciones en computadoras, expertos dan alcances de cómo se derrumbaron las Torres Gemelas. En Lima, bomberos se solidarizan con rescatistas americanos con colocación de bandera a media asta en todos los cuarteles del país. Un día después del ataque terrorista, Nueva York y Washington, ambas ciudades mostraban hoy un panorama desolador. Los equipos de rescate realizan denodados esfuerzos para encontrar sobrevivientes entre los escombros. La zona del World Trade Center amaneció hoy completamente desolada y con centenares de bomberos, policías y equipos de rescate buscando contrarreloj entre los escombros alguna señal de vida. Las esperanzas aún se mantienen vivas luego que por la noche 8 personas fueron rescatadas. El alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, señaló que trabajaban con la hipótesis de que unos pocos millares de personas se encontraban dentro de las torres cuando se derrumbaron luego de los atentados y de los incendios posteriores. Hoy, otras 7 personas más fueron encontradas con vida entre los escombros, aunque la mayoría en estado crítico. Las autoridades calculan que unas 20.000 personas podrían haber estado al momento del ataque, y eso sin contar el número de turistas que diariamente la visitan. Grandes grúas y equipos pesados se encargaban de limpiar los accesos a las bases de las torres, mientras las esperanzas de los rescatistas disminuían. Las imágenes de la televisión mostraban zonas totalmente arrasadas, como si se tratara de campos de guerra. El fuego y la intensa ceniza que seguía cayendo se convirtió en el mayor obstáculo para los equipos de rescate, muchos de los cuales se muestran temerosos de acercarse ante la posibilidad de nuevos derrumbes. Hasta el momento no se tiene precisado el número de muertos en el peor ataque terrorista en la historia norteamericana. Sin embargo, se prevé que superen las decenas de miles.
El FBI, que ya cuenta con más de 700 pistas preliminares, inició sendos operativos de inteligencia en diversos puntos del país para dar con los responsables. En un primer momento se informó de detenciones en Boston y el sur de la Florida, pero un portavoz desmintió dichas informaciones. Horas más tarde, se informó del hallazgo de una copia del Corán, así como una videocinta subtitulado en árabe, donde se indican los pasos para pilotar aviones, que son estudiados minuciosamente. La orden de alerta máxima permanece activada en todo el país. Tanques y tropas militares patrullan desde las primeras horas de hoy las principales calles de Nueva York y Washington, y es que el miedo aún permanece latente entre la población, que aún no puede creer lo que está viviendo. El ataque y posterior derrumbe de las Torres Gemelas también afectó a otras construcciones vecinas que formaban parte del World Trade Center. Es el caso del edificio 5 que esta tarde se derrumbó. En medio del caos reinante y la desesperada búsqueda de sobrevivientes del peor atentado terrorista de la historia, hoy nuevamente el pánico se apoderó de la población. Un edificio más del World Trade Center, de 54 pisos y conocido como el edificio 5, se derrumbó parcialmente, provocando una intensa nube de polvo visible desde muchos kilómetros de distancia. Los medios informaron que 1 millar de efectivos que realizaban labores de emergencia en el área recibieron la orden de evacuar inmediatamente, ya que el derrumbe de toda la estructura puede producirse en cualquier momento. Con ellos suman 4 los edificios que han colapsado tras el atentado terrorista de ayer. Las Torres Gemelas ya son parte de la historia. Hasta hace 48 horas estos imponentes colosos asomaban por encima de la isla de Manhattan. Representaban el símbolo financiero del mundo. Hoy no queda más que sus cimientos y montañas de escombros. Un duro golpe del que aún los norteamericanos no se han podido recuperar. La Casa Blanca y el avión presidencial estadounidense eran objetivos de los terroristas que atentaron contra Nueva York y Washington. Al mismo tiempo, el presidente George Bush calificó el atentado terrorista como un acto de guerra. En un desafío que puede definir su talla como presidente, George Bush anunció que los Estados Unidos están en guerra contra el terrorismo, al que describió como un enemigo diferente y prometió emplear todos los recursos hasta salir victorioso. Estamos en una lucha monumental del bien contra el mal, afirmó Bush en un breve mensaje desde la Casa Blanca, en el que avisó que la lucha contra el terrorismo será larga y exhortó al país a estar unido. El presidente se reunió a primera hora de la mañana con el Consejo de Seguridad Nacional, con el que estudió la marcha de las operaciones de rescate y la investigación sobre los responsables del ataque. Bush se enfrenta al que será sin duda el auténtico examen a su talla política, puesta en duda continuamente desde que decidió iniciar su campaña por la Casa Blanca. Horas más tarde, el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, reveló que el presidente Bush, así como la residencia presidencial, estaban dentro de los objetivos de los ataques terroristas de ayer. El avión que se estrelló en las afueras de Pittsburgh tenía como objetivo de impacto la sede presidencial. Sin embargo, por alguna razón, la nave no llegó y terminó cayendo en ese lugar, afirmó Fleischer, quien no quiso dar mayores informes sobre esta impactante revelación. Por otra parte, el secretario de Estado, Colin Powell, afirmó que este atroz atentado no solo golpea a los Estados Unidos, sino que es un ataque al mundo y no descansará hasta dar con los responsables. Y mientras que el mundo aún no se repone de la terrible impresión de los ataques en Nueva York y Washington, altos funcionarios estadounidenses dijeron hoy que ya han podido identificar a varios de los secuestradores de los 4 vuelos que se estrellaron ayer. Son señalados como los principales sospechosos del peor atentado terrorista en décadas. El presidente iraquí Saddam Hussein, el multimillonario terrorista saudí Osama Bin Laden y el líder palestino Yasser Arafat reiteraron nuevamente no tener ninguna participación en dichos ataques. Durante una reunión con sus más altos mandos, Saddam Hussein dijo que Estados Unidos ha cosechado las espinas que han sembrado sus gobernantes en el mundo. Esto en alusión a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto de Vietnam y la Guerra del Golfo Pérsico en 1991. El grupo talibán que gobierna Afganistán reiteró nuevamente no tener ninguna relación con los ataques de ayer y dijo que el multimillonario saudí Osama Bin Laden, el terrorista más buscado del mundo, tampoco está involucrado. Pero si se descubre todo lo contrario, ellos estarían dispuestos a entregarlo. En Gaza, el líder palestino Yasser Arafat volvió a condenar estos actos de violencia con pérdidas humanas y acudió a un hospital de la ciudad a donar sangre para los miles de heridos por estos ataques.
Y el presidente norteamericano George Bush visitó hoy las instalaciones del Pentágono.